Mi mayor deleite es prepararte un altar. Muy buenas noches. Es un gusto poder estar nuevamente a través de este medio compartiendo una palabra de bendición. A todos mis hermanos en Huellas de Restauración les damos la bienvenida a medida que se vayan conectando, a los amigos, a los que pasan por ahí, se encuentran con esta imagen. Que Dios bendiga sus vidas y que esta palabra cumpla el propósito por la cual Dios la coloca en nuestros labios para compartirla con ustedes. De manera que les doy la bienvenida a este tiempo especial llamado Noches de Altar, un programa de Huellas de Restauración para la Iglesia del Señor. Amén. Bienvenidos. Vamos a poner las manos de Dios este tiempo. Vamos a orar un momentito y decirle a Dios que nos bendiga. Amado Dios y Padre, te damos gracias esta noche por la oportunidad que tú nos concedes de usar este medio, estas redes, para compartir una palabra de bendición. Una palabra que sé que viene de tu corazón para suplir una necesidad en mi vida y en la vida de la iglesia. Quedamos en tus manos, ponemos todo a tus pies y declaramos sobre este lugar que tu bendición fluya poderosamente. Espíritu Santo, quedamos en tus manos y bajo tu dirección y tu bendición. Amén. Amén. Entonces quiero compartirles esta noche una palabra que tengo un texto base en Filipenses 2, versículo 15. Y de allí tomé una frase para que sea el título del mensaje. Luminares del mundo. Pero para ello quiero empezar mostrándote otros personajes bíblicos que cumplieron el mismo propósito de ser luminares en medio de condiciones como las que vivimos hoy. ¿Sí? Libro de Génesis, capítulo 5, versículos 21 al 24, dicen: Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Verso 24 dice: como anduvo fielmente con Dios, subraye eso en su Biblia, como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Sabes que en los días de Enoc el mundo estaba en un caos y el mundo iba de mal en peor. Es cierto que los seres humanos, es decir, la séptima generación en la línea de Adán, estaba mucho más cerca de la perfección física que habían perdido Adán y Eva. Y por eso seguramente era que vivían tantos años. Pero su moralidad y espiritualidad eran un auténtico desastre. La gente era muy violenta. Una tendencia que habían heredado o que había empezado en la segunda generación cuando Caín mató a su hermano Abel. Entonces el primer personaje, Enoc. Segundo personaje, Génesis 6, capítulo 6, versículo 9. Dice: esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Subraye eso en su Biblia. Siempre anduvo fielmente con Dios. Mire, Noé fue un hombre justo, un hombre íntegro y perfecto. Entre su gente, entre la gente de su época. Génesis lo describe como a alguien que caminó fielmente con Dios en una época llena de corrupción, maldad y violencia. Que por su obediencia, Noé, por su obediencia y su rectitud, Dios lo escogió, Dios lo eligió para construir el arca y a través de esta arca preservar la vida humana y la vida animal. Fue el pecado de aquella gente lo que entristeció, por decir una palabra, el corazón de Dios. Debemos ser conscientes nosotros hoy que nuestro pecado también lo entristece. Amén. Cuidémonos. Sin embargo, en Noé agradó a Dios.
Mire que aun cuando estamos lejos de ser perfectos, creo que nosotros podemos seguir hoy el ejemplo de Noé y agradar a Dios en medio del pecado que nos rodea. ¿Sí? Decir que Noé era varón justo, perfecto, no significa que nunca pecó. Tú encuentras en la Biblia, que está registrado en Génesis capítulo 9, versículo 20, uno de sus pecados. Más bien significa que amó y obedeció a Dios sinceramente, y que toda su vida caminó por fe, y fue un ejemplo vivo para su generación. Como Noé, hoy vivimos en un mundo repleto de maldad, y la pregunta que surge es, ¿estamos influenciando o nos dejamos influenciar por otros? Mientras tú piensas en la respuesta a esta pregunta, quiero ahora sí tomar el versículo que es el centro de lo que te quiero compartir esta noche, noche de altar. Libro de Filipenses, libro del apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Creo que tú y yo debemos ocuparnos de nuestra salvación, porque es Dios quien obra en nosotros. Esta verdad nos debe animar a hacer lo mejor que podamos, porque nuestro trabajo no será en vano. Iglesia, aún hoy nosotros debemos depender de la gracia de Dios. Debemos preocuparnos por nuestro trabajo ministerial y no hacerlo un motivo de contiendas y de divisiones en la iglesia. Quiero pedirte que seamos apacibles y te quiero pedir que no demos ocasión justa de ofensa. ¿Sí? Los hijos de Dios deben distinguirse de los hijos de los hombres, y mientras más perversos sean los otros, más cuidadosos debemos ser nosotros para mantenernos sin culpa e inocentes. La doctrina y el ejemplo coherentes de usted y yo como creyentes se van a convertir en esa luz, en eso que iluminará a otros, y también los va a dirigir su camino para que encuentren a Jesús, encuentren a Cristo y encuentren esa piedad. Entonces, así como la luz del faro advierte a los marinos para que eviten escollos, y esta luz dirige su rumbo a puerto seguro, iglesia, tratemos de brillar, porque otros te están mirando, y tú puedes ser la luz para que ellos no fracasen. El Evangelio es la palabra de vida. Nos da a conocer la vida eterna por medio de Jesucristo, donde correr tiene una connotación de fervor y vigor, donde correr tiene una connotación de seguir continuamente hacia adelante con esfuerzo, con constancia y aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. El apóstol Juan escribe en Apocalipsis, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Debemos saber que no vivimos lejos de una generación maligna, que no vivimos lejos de una generación perversa. Debemos saber eso. Debemos saber que vivimos en medio de ella. Enoc vivió en medio de una generación perversa. Noé vivió en medio de una generación perversa. Y fueron lumbreras en ese entonces. Hoy nosotros vivimos en medio de una generación con las mismas características. Y hoy es usted y soy yo aquellos que podemos ser luz para otros. El Señor te ha hecho un llamado. El Señor me ha hecho un llamado a ser luminares en el mundo. Teniendo en cuenta esta palabra luminares, busqué algo de encontrar su significado en las escrituras, en el hebreo, y encontré que significan luminares, significan iluminar, fulgor, manifestación, manifestar rayos de luz y resplandor. Y tremendo teniendo este concepto en mente, porque Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y esta es una cita bíblica que tú la encuentras en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 14, donde Jesús llama a sus seguidores a ser guías, a ser inspiradores
en un mundo totalmente en oscuras. Allí puedes brillar con buenas obras, para que otros vean y para que otros, a través de ver las buenas obras en ti y en mí, glorifiquen a Dios. Y que esto nos sirva como un ejemplo visible en usted y en mí, que sea visible la verdad y el amor de Cristo. Usted y yo no debemos olvidar que somos portadores de la luz de Cristo aquí en la tierra. Y somos portadores desde el mismo momento en que usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. El apóstol Lucas escribe en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18, este tremendo mensaje. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y creo que cuando nosotros miramos la palabra de Dios de esa manera, nos encontramos con la grandeza del plan que tiene Dios para nuestra vida, y especialmente para su iglesia, para nosotros, sus hijos. ¿Sabes que ese mundo que está en tinieblas debe ser iluminado? Ese mundo que está en tinieblas debe ser llevado a conocer las cosas que tienen que ver con la paz de Dios, con esa paz eterna que Dios nos da, porque aún ellos la ignoran. Hoy tú ves que lo buscan por todos lados, pero tú y yo somos esos que hoy podemos ser bendición para otros. El mundo yace, ese mundo que yace en la iniquidad debe ser santificado. Ese mundo que yace en la iniquidad debe ser reformado. Mire, no basta con que a ellos se les haya abierto los ojos. Ellos deben tener renovados sus corazones. No basta con que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Deben volverse del poder de Satanás al poder de Dios. Mire, iglesia, todos los que son convertidos del pecado a Dios, no solo son perdonados, tienen el privilegio de una rica herencia, donde el perdón de pecados es la que abre la puerta a que todas estas bendiciones de Dios puedan llegar a tu vida. Mire, piensa en esto. Nadie que no sea santo puede ser feliz. Y para ser santo en el cielo, debemos ser santos aquí en la tierra. Recuerde que somos santos y salvos por la fe en Cristo Jesús. Entonces, la luz de Cristo en nosotros se manifiesta a través de nuestra conducta. Por eso usted me ha escuchado en la congregación hablar de gente testimonial. Amén. Eso. Allí, la luz de Cristo se mira allí. Se manifiesta a través de la forma que yo y la forma que tú damos testimonio de Jesús. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y la recomendación poderosa: andad como hijos de luz. Mire que los que caen en la concupiscencia de la carne y los que caen en el amor al mundo no pertenecen al reino de la gracia, no irán al reino de la gloria. Pero escúchame por favor, los transgresores más viles, si ellos se arrepienten y creen en el Evangelio, van a llegar a ser hijos de obediencia, y de ellos la ira de Dios se aparta. Los pecadores, como hombres en tinieblas, van a donde no saben y hacen lo que no saben. Pero la gracia de Dios obra un cambio tremendo en sus almas. Y esos que estaban así, ahora andan como hijos de luz, teniendo conocimiento y viviendo en santidad. Entonces, como hijos de la luz, nuestras acciones debieran reflejar nuestra fe y debiéramos llevar vidas morales, de modo que reflejemos la bondad de Dios en favor de otros. El apóstol Pablo, en el pasaje que leímos de Efesios 2, versículo 5, menciona 3 actitudes
que debemos manifestar como luminarias en el mundo. Primera actitud: irreprensibles. Escúchame por favor, irreprensibles. Que nadie encuentre ningún motivo para culparte de algo malo. Iglesia, cuando nuestra conducta imita la de Cristo, evidentemente vamos a ser ejemplo en medio de un mundo oscuro, pero más importante aún, en medio de tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu iglesia. Tremendo, ¿verdad? Segunda actitud: sencillos. ¿Qué quiere decir eso? Inocentes en nuestra manera de pensar y de actuar. Podemos estar en el mundo siempre y cuando el mundo no esté en nosotros. Porque tu misión y mi misión, nuestra misión en el mundo, es que otros conozcan y que tú y yo podamos llevar esa luz de Jesús a esos lugares. Iglesia, que las tinieblas de afuera no te apaguen. El profeta Isaías escribe en el capítulo 15, versículo 19, segunda parte: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Sabes que en el contexto vemos a un Jeremías que acusa a Dios por no ayudarlo realmente cuando él lo necesitaba? Jeremías dejó de poner los ojos en los principios de Dios y sentía lástima de sí mismo. Puedo decir, Isaías estaba enojado, estaba herido, y puedo decir, estaba asustado. Pero en respuesta a eso, Dios en su eterno amor y en su gran bondad y misericordia no se enojó con él. ¿Sabes cuál fue su respuesta? En su respuesta lo volvió a orientar para que el profeta Jeremías tomara nuevamente las prioridades. Entonces yo veo aquí que como vocero de Dios, Jeremías debía influir en medio del pueblo y no permitir que el pueblo influyera en él. Y viendo esto que te acabo de decir, encuentro 3 lecciones importantes en este pasaje de Jeremías. Primera lección: en la oración podemos revelarle a Dios nuestros más profundos pensamientos. Y como te dije, que se enojó con Dios porque no lo ayudó, que se sintió solo y se enojó, y todas esas cosas que hizo Jeremías. Él se las expresó. ¿Listo? Entonces, la primera lección de importancia que yo veo aquí es que podemos revelarle a Dios nuestros más profundos pensamientos. Segunda lección de importancia: Dios espera que confiemos en Él a pesar de las circunstancias. Esta noche Dios está esperando que en lo que tú estés viviendo, en lo que yo estoy viviendo, podamos confiar en Él. Y la tercera lección es que estamos aquí para influir en otros para Dios. Amén. Estamos aquí para ser gente testimonial. Entonces, usted puede marcar la diferencia. Entonces, yo puedo marcar la diferencia. Y la tercera actitud que yo encuentro en este pasaje de Pablo a los filipenses es sin mancha. Tremendo. Que ningún pecado esté arraigado en usted. Que ningún pecado afecte su manera de proceder. Iglesia, recuerde que Jesús viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas, dice el apóstol Pablo en Efesios 5:27. Pero el amor de Cristo por la iglesia, yo lo encuentro como el ejemplo más grande y más poderoso. Porque el amor de Cristo es sincero, el amor de Cristo es puro, y el amor de Cristo es constante a pesar de todas las fallas de la iglesia. ¿Sabes? Cristo se dio a sí mismo por la iglesia y lo hizo para santificarla en este mundo y glorificarla en el mundo venidero. Pero también lo hizo para otorgar a todos sus miembros, a usted y a mí, el principio de santidad y liberarnos de la culpa, de la contaminación y libertarnos del dominio del pecado. Todo eso por el poder del Espíritu Santo. La iglesia y los creyentes no carecerán de manchas y arrugas hasta que lleguemos a la gloria. Pero tenga en cuenta que solo los que son santificados ahora serán glorificados en el más allá.
Y esta debe ser una tremenda motivación para mí y para usted. Una tremenda motivación para nosotros, que sea constante para rechazar todo aquello que no le agrada a Dios. Iglesia, recuerde que nada de esto será posible sin la ayuda y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque Él es quien los capacita. Y nos capacita para hacer luz donde quiera que tú y yo nos encontremos. Entonces, comience su día conectado con Él. Escúchelo, obedézcale y verá que con su poder es posible resplandecer en medio de todos aquellos que lo rodean, y resplandeceremos para la gloria de Dios. Iglesia, Dios nos llama a ser luminares en medio de la oscuridad. Recuerda que simplemente tú no produces la luz. Usted y yo simplemente somos como la luna cuando la noche está despejada. Ella brilla porque el sol irradia su luz sobre ella. Entonces tu grandeza, tu bondad, lo que hagas bien en la tierra, no es para que te vean a ti. Nosotros somos la luz del mundo, pero porque Él es nuestra lumbrera principal. Yo te invito hoy, no sé cómo es tu vida, no sé cuántas luchas tienes, no sé por cuántos momentos difíciles estás pasando, pero entre todas esas cosas, hoy yo lo invito, acércate a Jesús. Si te acercas a Él, Él avivará tu fuego, su fuego en ti. Te llenará tu copa hasta que rebose. Y encontrarás todo aquello que viene de parte de Dios para nuestra vida. Desde acá, nuevamente desde mi lugar de residencia, te bendigo y oro a Dios para que estas palabras y este sueño de noches de altar, que es levantar un altar en cada hogar donde el fuego del Espíritu Santo nunca se apague, siempre te incline a buscarlo y a ser lleno de Él. Saludos, un abrazo y nos vemos dentro de 8 días, 7:15 de la noche, noche de altar. Bendiciones para todos.